Quiero empezar con un par de preguntas esta mañana. Vamos con la primera. Si tuvieras que describirte con 3 virtudes, ¿cuáles serían? Dicho de otro modo, ¿cuáles son tus 3 fortalezas como persona? ¿Qué palabras usarías para definirte a ti mismo? Como sé que os estoy pillando a contrapié y ahora la imaginación está limitada, os doy algunas ideas, ¿vale? A lo mejor eres creativo, compasivo, fiel, divertido, paciente, cariñoso, honesto, ahí tenéis la lista. Alegre, sensible, agradecido, valencianista. ¿Cuáles son tus 3 virtudes? Voy con la segunda pregunta. ¿Las personas que te conocen, las que te conocen bien, usarían estas mismas palabras para describirte? Quizá eres una persona que te consideras compasivo, alegre y agradecido, ¿vale? Pero tu esposo o tu esposa no se han dado cuenta de eso en ningún momento. Muy pocas veces se dan cuenta. Incluso a lo mejor piensan que eres rencoroso, bajonero o quejica. A mí me encanta pensar que soy divertido. Me gusta contarle a la gente que soy muy divertido. Pero probablemente si le preguntas a mi esposa o mis hijas, ellas tendrán una visión diferente. Y en estos últimos años, especialmente desde pandemia, me he dado cuenta de que soy mucho más enfádica de lo que me gusta reconocer. ¿Cuánto desfase hay entre lo que tú piensas que eres y lo que los demás creen que eres? ¿Cuánta distancia hay? No te lo pregunto para que vivas intentando agradar a los demás, ¿vale? No va por ahí el asunto, ni mucho menos, sino porque a veces la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos es muy engañosa. Y la percepción que los demás tienen de nosotros acaba siendo mucho más honesta y objetiva que la nuestra. Por más doloroso que nos resulte, tenemos que reconocer que lo que decimos que somos tiene una credibilidad minúscula en comparación con lo que nuestras acciones dicen que somos. Es incomparable la autoridad que tiene nuestra opinión sobre nosotros con lo que los demás ven de nosotros. El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No nos conocerán por los frutos que queremos que vean, ni por los frutos que queremos alcanzar, sino por los frutos que realmente estamos dando. Cuando nos damos cuenta de que nuestros frutos no cuadran con lo que los demás ven de nosotros y vemos ese desfase, tenemos 2 opciones. La primera opción es reconocer la realidad, reconocer quiénes somos y buscar ayuda y que el Señor pueda acompañarnos en el desarrollo de estos frutos reales, espirituales, frutos de vida de los que perduran. O tenemos otra opción, que es la de forzar la maquinaria de la autopromoción, de la autopublicidad y seguir contándole a todo el mundo lo que nosotros queremos que vean de nosotros, engañarles y, por supuesto, engañarnos a nosotros. Y cuando pasa esto, nos dejamos llevar por una presión horrible, la presión de tener que estar contándole a todo el mundo quién eres. Ya sea en redes sociales, ya sea en tu casa, en el trabajo o en la iglesia. Esa presión de tener que estar disfrazándote todo el rato o cubriéndote constantemente. Aparentando que damos unos frutos espirituales que nosotros sabemos que son de plástico. Que podrían estar perfectamente en la cesta de fruta de un comedor del IKEA. Se ven bonitos, pero no van a servir de mucho. Me gustaría leer un pasaje del Evangelio de Marcos. Una parábola que creo que es muy útil para descubrir varias cosas. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Por qué no damos el fruto que deberíamos dar? ¿Y cómo podemos empezar a ser fructíferos? Marcos 4, desde el versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía
mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Uno de los motivos por los que se usan las parábolas es porque las parábolas, de manera inconsciente y a la vez natural, nos empujan a meternos dentro de la historia, nos invitan a participar activamente con lo que estás escuchando. Así que cuando escuchas una parábola, pues peleas un poco con ella, intentas desmenuzarla, intentas identificarte con ella, saber de qué manera esta historia afecta tu personalidad, tu manera de hacer las cosas o el momento en el que estás. Claro, este margen de interpretación, por decirlo así, a veces nos deja con dudas. Tanto es así que los mismos discípulos necesitaron que Jesús les explicase esta parábola. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué declaración tan rara de Jesús? Puede resultar confuso porque, en teoría, una parábola lo que hace es simplificar un misterio del reino para darlo a conocer y entender. Pero lo que está diciendo Jesús es que para algunos es así, para otros no. A otros se les cuenta esto para que oyendo no entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? Parafraseando a Eduardo de Las, que ha sido pastor en la iglesia de la calle Cuart mucho tiempo, él dice que las parábolas tienen un sentido revelador y uno encubridor. Es revelador para aquella persona sencilla que se acerca a la parábola con el corazón abierto y está dispuesto a escucharla. Pero es encubridor para aquella persona que tiene el corazón duro, aquella persona que no quiere creer. Es más, esta parábola va justo de eso. Esta parábola va sobre el corazón. El motivo por el que no damos fruto no es por culpa del sembrador, ni de la parábola, ni de la semilla, ni de los demás, ni de la mala suerte. Es un tema del corazón. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro? Versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Imagino la frustración de los discípulos. Normalmente interpretamos que esta parábola tiene mucho que ver con el evangelismo y no voy a negar esto, ¿vale? Tiene mucho que ver con compartir la fe. Es una analogía de cómo aquellos que escuchan el evangelio por primera vez a veces tienen diferentes tipos de corazones o de tierras. Entonces, o aceptan o rechazan la salvación que se les da. Pero esta parábola no va solamente sobre el arrepentimiento de los pecados. Dice Jesús que es una parábola para entender las parábolas. Les dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas si no entendéis esta parábola? Esta parábola abre la llave al resto de las parábolas. Y si no entendemos esta parábola, no entenderemos el resto de parábolas que hablan de muchas otras cosas. Hablan, por ejemplo, de la avaricia, el crecimiento, la sabiduría, la administración, la fidelidad, la perseverancia en la oración, la generosidad de Dios. Hay un montón de temas. Esto es más que una parábola sobre el evangelismo. Es una parábola que va sobre ser discípulos. Y entender esta parábola nos ayudará a dar frutos, no solo frutos de salvación, entendiendo la salvación como ir al cielo, sino frutos de salvación en esta vida. Jesús sigue explicando. Menos mal. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por si acaso alguien se ha perdido, el sembrador es el que siembra la semilla, que es la palabra. Y las tierras, los diferentes terrenos, son nuestros corazones, diferentes tipos de corazones. Y el fruto que da un discípulo de Jesús depende del tipo de corazón, del tipo de tierra que es a la hora de recibir esta palabra. Vamos poco a poco. Primero están los que están, o el corazón está junto al camino. La parábola dice que los pájaros o Satanás viene y quita la palabra de sus corazones. Me parece muy sugerente esta imagen de estar junto al camino, porque desde ahí ves pasar a muchos sembradores. Desde ahí ves cientos de semillas, miles de ideas, ideas antiguas e ideas nuevas, ideologías, opiniones, y así como vienen esas filosofías desaparecen. Las personas que viven junto al camino escuchan la palabra, sí, pero la escuchan como cualquier otra palabra. Xavier Picaza tiene un comentario súper denso del Evangelio de Marcos, y hay una parte, hablando de este texto, en la que dice lo siguiente: Satanás no devora a los hombres, no mata a personas, pero hace algo casi peor. Devora la palabra, convierte a los hombres en un tipo de puras marionetas en las que todo resuena, nada cala. Así lucha contra el mensaje de Dios, devorando la palabra. Y quien vive junto al camino no da fruto. Hay otro tipo de corazón. Las personas que viven entre las piedras. No es mala tierra necesariamente, pero es un terreno complicado, así que reciben con mucha alegría la buena noticia. Seguro que conocéis a alguna persona así, o a lo mejor sois vosotros, pero no dejan el espacio ni el tiempo, ni cultivan la semilla lo suficiente como para que eche raíces. Jesús dice que estas personas dejan de creer o dejan de crecer cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, pero un tipo de problemas muy concretos, cuando vienen los problemas por causa de creer en Jesús. Y entonces se rinden. Quieren el fruto, pero el precio es demasiado alto. No quiero, ni mucho menos, menospreciar el dolor que quizá algunos de vosotros estáis sintiendo justo por seguir a Jesús. Algún tipo de rechazo o de opresión o maltrato que estáis recibiendo por parte de otras personas. Pero no podemos olvidarnos del punto de vista y la perspectiva desde la que Jesús ve nuestra vida en este momento y ve nuestros dolores y nuestras persecuciones. El apóstol Pablo lo explica así. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros perdemos la perspectiva, vemos solo lo que tenemos delante, vemos solo el dolor o la vergüenza, pero el apóstol Pablo nos anima a poner nuestros ojos en lo que está por venir, porque es incomparable. Oscar Wilde lo dijo de otra manera, dijo: todo estará bien al final. Si no está bien, es que no es el final. Y quien olvida esto tiene su corazón entre las piedras y no da fruto. Hay otro grupo de personas que viven entre espinos, han recibido la palabra, pero los afanes de la vida, en vez de ser agua para regar la fe y aumentar nuestra fe, se acaba convirtiendo en veneno para nuestro crecimiento. El dinero, la riqueza, el poder, la semilla de Jesús en algunos momentos parece insignificante en comparación con todas las cosas que nos ofrece el mundo. A la hora de entender lo que pasa en este tipo de corazón, es muy importante que entendamos que el problema de la riqueza no es un problema de los ricos. Jesús está hablando de los afanes de este siglo, preocupaciones que comparten tanto las personas que tienen mucho dinero como las personas que tienen poco.
Ambos son capaces de perder la perspectiva de la eternidad, solamente ven lo que tienen delante. Y al final lo que pasa ahí es que en vez de que el dinero esté a nuestro servicio, acabamos siendo nosotros los que estamos al servicio del dinero. Y quien vive así, quien vive entre espinos, tampoco da fruto. Y hay otro grupo de personas. Aquellos cuyos corazones son buena tierra. La semilla llega a su corazón y la semilla encuentra un lugar donde reposar, echar raíces, crecer y dar fruto. Un fruto además que es exageradamente superior a lo que la persona pueda llegar a pensar que puede dar. Ahora, en este pasaje, Jesús no solamente está hablando de 4 tipos de corazones o 4 tipos de tierra. A la vez, entre líneas, nos está diciendo qué tipo de fruto no podemos esperar del reino de Dios. Por ejemplo, vemos que el fruto del reino de Dios no es una vida ausente de problemas y de pruebas, porque en la parábola aparece. El fruto en el reino de Dios no es una vida sin persecución y rechazo, porque en la parábola aparece. El fruto del reino de Dios no es necesariamente riqueza ni posesiones de este mundo. El predicador Francis Chan lo explica muchísimo mejor que yo, al menos. Dice, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Que pensamos que como obtenemos éxito en ciertas cosas de este mundo, eso que estamos recibiendo es fruto del Espíritu en nosotros. Pero hay un tipo de fruto que es un fracaso. Hay un tipo de fruto que nos distrae del verdadero fruto, que nos distrae del gozo, de la paz, del amor, del dominio propio, de la mansedumbre. Lo que vemos en esta parábola es que el fruto de su reino es interno, como esa semilla que echa raíces. Vemos que el fruto es eterno, se mantiene de pie pensando en lo que está por venir. Y vemos además que el fruto es abundante. Dios es generoso con sus hijos. La cuestión es, ¿y si no estoy dando el fruto que debería? Porque no estoy siendo buena tierra. ¿Y si no muestro paciencia, ni mansedumbre, ni dominio propio, ni doy fruto en mis relaciones personales o en mi economía o en la gestión de mis emociones, o no doy fruto en mi llamado porque no tengo el corazón correcto, porque no estoy siendo buena tierra? Hay algunas preguntas que pueden ayudarnos a identificar qué tipo de corazón somos o qué tipo de corazón estamos siendo en este tiempo. Para saber si eres el terreno que está junto al camino, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto tiempo ocupa Jesús en mis pensamientos? ¿Y cuánto espacio están ocupando otros pensamientos, ideologías o ismos? Capitalismo, comunismo, consumismo, nacionalismo, materialismo, hedonismo, progresismo, tradicionalismo. ¿Cuánto tiempo pienso en Jesús? ¿Y cuánto en esto? Para saber si eres de la tierra que está entre piedras, puedes preguntarte esto. ¿Estoy buscando solo lo que me hace sentir bien? ¿Evito todo lo que implique sacrificio, corrección o renuncia? ¿Abandono fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles? Y para saber si eres de los que viven entre los espinos de la riqueza, puedes preguntarte, ¿qué ocupa más mi mente, Dios o mis preocupaciones? ¿Vivo constantemente preocupado por el dinero o el éxito? ¿O por perder lo que tengo, ya sea mucho o sea poco? ¿Dónde te ubicarías en esta época de tu vida? Independientemente de la tierra que seas, el Señor nos cuenta pacientemente una y otra vez esta parábola para que pasemos de ser una tierra estéril a ser una tierra fértil. ¿Cómo? Hay un detalle súper importante en el principio y en el final de esta parábola. El versículo 2 dice,
Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 9, cuando termina la parábola, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra que usa Marcos en griego se podría traducir como oír, pero Jesús no está hablando en griego. En la lengua de Jesús, la palabra que él está utilizando es la palabra shema, que significa oír. Pero hay algo muy curioso. En hebreo no hay una palabra para obedecer. La palabra para obedecer es shema, la misma que oír. Cuando quieres que alguien obedezca, a la vez le estás diciendo: oye. Es la misma palabra. Para ellos, oír implica obediencia. Sin embargo, en nuestra cultura nos permitimos el lujo de separar estas dos cosas. Por eso Santiago insiste en la carta, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, Santiago 1, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Esa es la gran diferencia que hay entre quien oye y oye. El que oye en español y el que oye en hebreo. Esa es la gran diferencia que hay. Puedes oír simplemente o puedes oír con la intención de obedecer. Otro pasaje, en Juan 7, Jesús dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios sabrá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros pensamos que el que sabe es el que luego hace. El que entiende algo es el que luego lo practica. Pero Jesús dice que el que hace es el que luego sabe. El que lo practica es el que acaba entendiendo su verdad y lo que quiere decir. Tiene que haber una predisposición a obedecer a Dios para que la semilla pueda dar fruto. Y aquí tenemos un problema, porque a nuestro orgullo prefiere mantener las distancias. Prefiere que el oír y el hacer estén lo más separado posibles. Así que hacemos cosas como, por ejemplo, lo que mal llamamos discipulado, y convertimos el discipulado en un intercambio de información, libros, datos, conocimiento, algo que oímos meramente, pero no necesariamente vivimos. Y hemos creado toda una mística en torno a esto de oír la voz de Dios, ¿no? Oír: Señor, háblame. Es una de las cosas que más decimos. Y probablemente una de las cosas que más dice Dios es: obedéceme. Y entonces tenemos toda una jerarquía de personas, profetas o pastores, que les damos una autoridad loquísima por esa mística de que ellos oyen la voz de Dios. Y nos encanta oír, y nos encanta recibir palabra. Pero no estamos dispuestos ni la mitad de las veces a obedecer lo que está diciendo el Señor. No sirve de mucho ninguna de esas palabras si no hay una predisposición a ponerlo en práctica. Y esta actitud que tenemos nos lleva, sin duda, al agotamiento y al cansancio. Al cansancio de intentar dar frutos en nuestras fuerzas. Y eso es ridículo. Dar frutos sin obedecer es tan absurdo como intentar ser un árbol sin una semilla. No tiene sentido. Pero nosotros nos empeñamos en dar los frutos de una semilla que nunca dejamos que calase en nuestro corazón. E insistimos en algo que en realidad no está en nosotros. ¿Qué tipo de corazón eres? Quizá te da algo de reparo o de miedo en sacar un diagnóstico de tu corazón, porque sientes que si escoges uno de estos corazones, entonces te estás encerrando, te estás limitando, te estás categorizando y de ahí no vas a poder salir. Y si tienes este miedo, tienes razones, y tienes razón, porque creo que el corazón es muy complejo. El corazón tiene muchos grises, no todo es blanco o negro. Es decir, podemos ser tierra fértil para ciertas verdades del reino y tierra dura o tierra espinosa para otras.
Podemos ser receptivos a todas esas cosas que nos encajan, que tienen que ver con nuestra personalidad o que tienen que ver con nuestra historia, nuestro testimonio, pero para otras que nos confrontan no somos tierra fértil. ¿Estás disfrutando del fruto, valga la redundancia, de, por ejemplo, poner en práctica el arrepentimiento o la sabiduría y estás viendo cómo estás dando frutos en ese área, pero a lo mejor no estás dando ni un fruto en lo que tiene que ver con tu generosidad o con la paz interior? El Señor está esperando que rindamos nuestros corazones por completo. Lo que espera el Señor no es que le demos una parte de nosotros. Él quiere que nosotros demos frutos de vida. Dios no ha pensado en los frutos como una medalla para los mejores de los mejores. Es algo que es para todos sus hijos. Dios no está diciendo, cuando tú das frutos, Dios no dice cosas como, ya era hora. No, el Señor se alegra de que estamos cumpliendo con nuestro llamado, que es ser quien hemos sido llamados a ser en Él. Hay un versículo en Juan 15 en el que Jesús dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Otra versión, la TLA, dice, mi Padre está orgulloso cuando dan fruto. ¿Qué está impidiendo que tu corazón sea el adecuado para recibir esa semilla? Responder a este llamado de ser una buena tierra tiene, como todo en la fe, tiene implicaciones diarias y muy prácticas. Pero hoy, más que una práctica, quiero compartir con vosotros una actitud ante la práctica. Acércate a la palabra con la intención de obedecerla. No te acerques por otro motivo. Acércate porque sabes que lo que vas a encontrar ahí es vida. No vida teórica, no una felicidad en tu cabeza. Es una vida práctica. Ya sea al leer la Biblia o al tener un tiempo de silencio o cuando escuchas el consejo de un amigo o escuchas una predicación en Spotify o a lo mejor tienes el hábito de memorizar versículos. Hazlo porque quieres ponerlo en práctica. Oye, pero oye Shema. Oye con la intención de obedecer. Incluso puedes hacerlo físicamente y antes de abrir la Biblia, Señor, quiero oírte y quiero obedecerte. Abrir la Biblia con el compromiso y la incomodidad y la bendición de que lo que vas a encontrar ahí es para tu vida. Y que en unos meses, si la gente tiene que escoger un adjetivo con el que definirte, digan que tú eres alguien que oye y obedece a Dios. Quiero terminar leyendo Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Voy a volver a leerlo y vamos a oír. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos un momento de silencio.